¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes buen día en su programa Entrevista Atena. Hoy tenemos una invitada diferente al quehacer propiamente jurídico, pero muy importante para nosotros, los abogados, los bachilleres, porque hay un tema que hoy está en mucha vigencia, que es el tema de metodología de la investigación. A nosotros los abogados no nos han formado para hacer tesis, no nos han formado para realizar trabajos de investigación, y hoy tenemos esta invitada muy especial que nos va a ayudar mucho a entender o a clarificar algunos conceptos. Hoy tenemos a Carmen Lourdes Arriola Castro. Nuestra amiga Carmen, ella está dedicada al ámbito de comunicación para el desarrollo, promoción y desarrollo de las TIC, gestión en la educación, elaboración de materiales y recursos educativos, en docencia, en investigación y capacitación, y ella tiene una amplia experiencia en el sector de educación y de investigación. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Ronald, un gusto de acompañarlos, un poco compartiendo esta experiencia, un tanto nueva para mí, la entrevista a través de esta plataforma, pero gustosa de poder acompañarte. Sí, bueno, qué bueno, Carmen, que hayas accedido a nuestra invitación, que estés hoy con nosotros. Y hemos titulado este tema como los caminos de la investigación. ¿Qué nos puedes decir, Carmen? ¿Cuáles son los caminos para investigar? Para nosotros los abogados que realmente casi no sabemos mucho de metodología de la investigación, no nos han enseñado de repente mucho en la universidad, o lo que nos han enseñado en los primeros ciclos y lo hemos dejado de lado. Hoy tenemos que hacer nuestro plan de tesis, otros tenemos que estar haciendo nuestra tesis, sea para pregrado, para bachillerato, para el título, para maestría, para doctorado, y no sabemos cómo empezar, y como tú bien lo has titulado, no sabemos cuál es el camino que debemos elegir. ¿Cuál es este camino, Carmen, que debemos elegir para la investigación? Bueno, definitivamente el tema que se tocó, que se está tocando, el de caminos de la investigación, un poco nos da la idea de todas esas alternativas que nosotros tenemos en el ámbito investigativo, ¿no? En líneas generales, antes, cuando se desarrollaban tesis, digamos, para lo que es el ámbito ya propiamente del derecho, básicamente solamente entrábamos de repente a lo jurídico, sociojurídico, ¿no? Y como que nos limitábamos por ese campo. Sin embargo, a la fecha, no solo en este ámbito, en general, las alternativas son mucho más amplias. Entonces tenemos, básicamente, y para poder hacerlo mucho más didáctico, tenemos nosotros tres enfoques específicos. Tenemos el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Muy bien, ¿No es Carmen. cierto? Entonces, Quiero acá hacer una conversación, una retroalimentación para tratar de hacerlo lo más comprensible para nosotros los abogados. Entonces, tú nos dices, Carmen, de que nosotros tenemos tres caminos a seguir. ¿No es así? Un así es. enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo y un enfoque mixto, que nos acabas de comentar. Porque antes, Así es. como tú bien lo dices, antes se hablaba más de tesis jurídicas, sociojurídicas. Hoy, en cambio, la metodología, la teoría de la metodología de la investigación nos han enfocado por estos tres caminos. Ya tenemos estos tres caminos, Carmen. Ahora, mi pregunta es, ¿a dónde me lleva este camino cualitativo? ¿A dónde me lleva este camino cuantitativo? ¿A dónde me lleva el camino mixto? Y si este camino no está muy difícil de poder avanzar. Coméntanos un poco, Carmen. Claro que sí, con gusto. Mira, el enfoque cuantitativo, digamos, está orientado a probar lo que son las hipótesis, ¿no? Se Ya. plantean hipótesis de investigación que a través de toda una serie de procedimientos que son propios de la investigación, van a intentar probarse a través de determinados procedimientos o pasos utilizando programas estadísticos, básicamente, ¿no? Ya. En el caso de lo cualitativo está más orientado a, digamos, construir nuevos conocimientos, construir estas hipótesis que si en la investigación cuantitativa nosotros ya la tenemos planteada y establecida, en lo que corresponde a la investigación cualitativa, nosotros vamos a ir construyéndolas a medida que vamos avanzando en la investigación. Ahora, ¿qué pasa? Estos dos enfoques, ambos son válidos y son Ah, buenos, y va a ya. depender del propósito que yo tenga como tema de investigación, que me interese dentro del ámbito del derecho, por ejemplo, ¿no?
Tú Ahí, sabes Carmen, te que, interrumpo, sí, Carmen, te interrumpo para lo sí, siguiente. O sea, nos estás comentando de que no es que un enfoque sea mejor que el otro o que uno, digamos, tenga mayor ventaja que el otro. Nos estás comentando y me parece muy, muy interesante ese comentario que nos dice que tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo que nosotros optemos o este camino que elijamos para la investigación, ambos son totalmente válidos, Carmen. por supuesto que sí. Mira, de repente para darnos un poquito una idea, nosotros cuando hablamos del enfoque cuantitativo estamos partiendo de conocimientos generales. Es Ya, decir, partimos de todas esas teorías, de las leyes, de toda esa construcción teórica que ya existe. ya, Entonces yo quiero de repente escoger un tema para desarrollar mi proyecto, para iniciar mi proyecto, y digo, bueno, de repente yo voy a ver qué es lo que existe respecto al tema que yo voy a tratar. Entonces reviso toda esa teoría, reviso todas esas normas, esas leyes que ya están dadas, ¿verdad? ya. Y en función a eso, yo voy a ir nutriendo mi investigación y voy a sustentar la idea de investigación que tengo y propongo mis hipótesis. ¿Qué pasa en lo cualitativo? En lo cualitativo, como viene de conocimientos particulares, de conocimientos que están relacionados con determinados ámbitos específicos de la investigación, ¿no? En un determinado contexto que yo pretendo investigar, entonces yo voy a ir construyendo en función a esa realidad específica. Es decir, yo no es que voy a partir de toda la teoría, sino que empiezo mi construcción a partir de mi realidad. Y luego de esa realidad, de ese contexto que yo estoy recogiendo de información, voy a utilizarlo para ver si realmente no yo tengo un respaldo en lo que ya tenemos de conocimientos generales, pero no es que parto del conocimiento general, voy construyendo. Si me permites, Carmen, no sé, te pregunto, a ver, tú qué me puedes decir al respecto. O sea, si, por ejemplo, yo investigo el Servinacuy en una comunidad, no sé, nativa, una comunidad campesina, el Servinacuy, esta institución de convivencia que existe ahí, esto es ¿Mm? investigar, tú nos dices, una realidad específica. Eso Así es. podría, eso, ¿qué investigación sería? Ahí podrías utilizar el enfoque cualitativo, porque lo que Muy tú bien, pretendes es conocer esa realidad, sus así es. características, comprender qué está pasando en ese lugar para a partir de ello poder darlo a conocer, ¿no es cierto? No con el afán de que esto sea replicado, sino simplemente de que se pueda entender qué está pasando con esta comunidad en específico. Tiene sus propias características, costumbres, cultura, ¿no es cierto? Sus propias bases legales seguramente, sus propias bases normativas, básicamente. Entonces yo eso pretendo de alguna manera plasmarlo a través de una investigación. Estoy construyendo la realidad, pero eso no quita que yo pueda utilizar la teoría que existe para ver Ah, si dentro ya. de todo ese marco que tenemos ya construido hay situaciones que se asemejen a lo que yo estoy encontrando y de repente puedo darle un respaldo a lo que yo estoy construyendo, ¿verdad? Ahora, eso puede que se dé, como puede que no también, va a depender, como te digo, del tema y cómo es que enfoques tú la investigación. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, Ahí, sí, 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 dime, Rami. ¿Me sí, ibas a o sea, preguntar algo más? muy interesante. O sea, podemos investigar una realidad específica, un contexto específico con un enfoque cualitativo, como planteas como una premisa, como por ejemplo Servinacuy, como se puede investigar una realidad específica, no sé, a ver tú qué dices de repente, se puede investigar la forma de razonamiento de los jueces de determinado lugar, se puede aplicar el tipo de delito que se comete en determinado lugar, o sea, podemos enfocarlo así, un enfoque cualitativo, ¿verdad, Carmen? Así es, aunque sí es importante señalar, por ejemplo, ahorita ya hablando, tú también estás en el ámbito de la investigación y conoces Gracias. que ahora en las universidades están pidiendo mucho que se elaboren los trabajos de investigación también estableciendo hipótesis. Entonces, ahí eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque ahí entramos al tercer camino, a la tercera vía, como le denominan Hernández, Fernández y Baptista, ¿no? Que es el enfoque mixto. Porque ya de repente yo en la Carmen, antes de universidad llegar al enfoque voy a... mixto, Sí, antes de llegar al enfoque sí, mixto, te quiero detener un poquito en el enfoque cuantitativo que todavía quiero que nos ahí conversemos unos temitas. Tú nos dices que en el enfoque cuantitativo, que tiene hipótesis, nos acabas de decir, y nos acabas de decir que buscamos contrastar estas hipótesis con un método estadístico, y nos has dicho que en el enfoque cuantitativo lo que busca es un conocimiento generalizado, un conocimiento global, un conocimiento un poquito
total. Yo te pregunto, ¿podríamos hablar de una especie de investigación cuantitativa, con cargo siempre a definir algunos detalles adicionales? Por ejemplo, ¿no? Podríamos definir hoy y algo así como que los delitos en un estado de emergencia en el Perú, algo así podría ser, o sea, cargo como que te digo a detallar, pero podría ser algo así, un conocimiento generalizado. Sí, por ejemplo, si hablamos del paterices, ¿no es cierto? Ustedes de repente, hay creo que una serie de normativas y por ahí hay, me parece, algunas posiciones encontradas respecto a si es pertinente, no es pertinente, si hay algo más que ampliar o de repente quitar. Entonces, esto de acá de repente yo quiero llevarlo a una investigación. Entonces, ¿qué haré yo para hacerlo de manera cuantitativa? De repente, yo voy a revisar en una determinada fiscalía, ¿no es cierto? ¿Cuántos casos de estos existen? ¿No? ¿En qué medida estas normas que se establecen realmente ayudan a que el procedimiento llegue a buen puerto o no? Dependiendo de cuál es el artículo, ¿no? O el inciso que yo quiero remarcar. Entonces, lo que yo voy a hacer es verificar. En la fiscalía diré, pues de repente hay 400 expedientes. De los 400 expedientes, ¿cuántos realmente se han visto agilizados o han llegado a un buen proceso tomando en cuenta tal inciso de esta ley? Entonces, Carmen, yo ahí Carmen, puedo ahí, llevarlo desde el punto de vista cuantitativo. Uh-huh. sí, Carmen, ahí nos estás Dime, dando dime. una idea muy interesante que de repente podemos redondearla de esta manera. O sea que, por ejemplo, podríamos investigar cuántas personas han cometido de repente el delito de desobediencia a la autoridad en este último tiempo, investigar en una fiscalía específica por este tema del estado de emergencia, y Sí, podríamos claro. investigar cuántas esas personas que han sido procesadas, cuántas han sido sentenciadas, exactamente por qué, ¿no es así? Eso podría ser un enfoque cuantitativo, Carmen. Por supuesto que sí. Tendría pues de repente que irse ya no a una sola fiscalía quizá, sino en función. O sea, nosotros escuchamos al presidente que diariamente nos da cifras de personas que han sido Así es, detenidas, ¿no es cierto? así Porque es, han así es, incumplido así es, con el aislamiento social o con el toque de así es. queda, que aunque a él no le gusta llamarlo toque de queda, es toque de queda, digamos, en esencia, ¿no? En Eso es esencia. verdad, En todo caso, es tema discutible o no, pero digamos, en esencia, más o menos esa es nuestra figura. Y así tenemos es, que respetarlo, ¿verdad? Pero hay gente que por algún motivo X no lo hace. Entonces, yo diré, bueno, se han presentado 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 casos. Me así es. voy El a tal de presidente ha dado, fiscalía como tú para ver dices, qué esas sucedió. cifras. Claro, tú dices, el Así es. presidente sale y todos lo escuchamos, dice, hemos tenido, Sí, el día de hoy hemos tenido 2.000 detenidos. ¿No es así? Es una cifra a nivel nacional, dice, hemos tenido 2.000 detenidos. En Lima hemos tenido tantos, digamos, la provincia con mayor incidencia es tal. ¿No? Ahí nos está dando una data general. ¿Y cómo podríamos materializar esto en una investigación cuantitativa, Carmen? porque de repente yo quiero averiguar de todas estas personas que fueron detenidas, ¿Ya? realmente cuántas llegaron a ser procesadas, porque Uy, también escuchamos por otro lado que hay personas que son detenidas, pero luego la fiscalía la suelta, ¿no es así cierto? es, No hay un proceso. Ahora, de repente no hay pues los sustentos necesarios para poder seguirlo un proceso, no lo sé, pero se ya, supone que deberían ya per se seguir un procedimiento porque están faltando a una norma. Entonces, ¿por qué no se da? ¿No es así cierto? es. ¿O se está dando? ¿Cuántos realmente de los 5.000 detenidos, 4.000 detenidos, cuántos realmente están llegando a proceso? ¿No es cierto? ¿Y ¿A cuántos cuántos fueron se les ha abierto? sentenciados también? ¿No es así? Lógico, lógico. ¿Y Eso va a depender cuántos de van cómo a lo ir a la quieras cárcel enfocar. también, Carmen? Porque no todos van a ir a la cárcel de repente, ¿no? Así es, no todos de repente. También habría que ver cuál es el descargo. En algunos casos quizás fue por equívoco. En la mayor parte, al parecer, no. Es una percepción. Y ahí Así viene la es, parte cualitativa. ¿No es cierto? De repente yo, de ese mismo tema, ya no lo quiero ver desde el punto de vista cuantitativo, sino quiero verlo desde el punto de vista cualitativo. Entender por qué estas personas desacatan esta norma. ¿Por qué estas personas no pueden cumplir con algo que es tan sencillo como quedarte en tu casa dentro de un horario determinado? ¿Qué sucedió ahí? O sea, también hay que comprender, o también, de repente ya no solamente en ese momento, sino todas las personas, ahora pues hay comerciantes que salen, que venden, ambulantes, no lo sé, está mal, no deben salir, pero también habría que comprender qué está pasando. Es bueno, es malo, cada uno tendrá su postura, pero para temas de investigación me permite. Entonces, puedo hacerlo desde el punto de vista cualitativo, como también puedo hacerlo desde el punto de vista cuantitativo. ¿No es muy bien, cierto? Carmen. O sea, nos estamos acá para todos los que nos están viendo,
tenemos un fenómeno. El fenómeno es los detenidos que no han respetado el estado de emergencia o el toque de queda, como bien lo dice Carmen. Este fenómeno de las personas que no han respetado el estado de emergencia, el toque de queda y que están detenidas, este fenómeno, Carmen, nos dices que los podemos investigar de dos maneras, de un enfoque tanto cuantitativo para determinar cuántos fueron procesados, cuántos fueron detenidos, cuántos fueron condenados, ¿no? Etcétera, de una contrastación estadística. Y también podemos investigar este mismo fenómeno, nos comentas, Karen, de un punto de vista cualitativo. Y en el tema cualitativo nos dices que podemos investigar el por qué estas personas han incumplido las normas del Estado, cuál es la razón de ser, qué tenían ellos, digamos, por así decirlo, en su mente para que no respeten las normas del Estado, una especie de estudio fenomenológico podría ser, ¿no es así, Carmen? Podría ser, claro que sí. Si te das cuenta, ahí nosotros estamos diciendo, vamos a tratar de entender, comprender, explorar qué está pasando con por qué sucede ese fenómeno. Y por ¿Por el qué lado sucede? cuantitativo estamos tratando de probar estadísticamente qué cantidad de personas realmente cometieron esta falta, cuántas fueron procesadas, cuántas fueron sentenciadas, ¿no? Y para poder de alguna manera también dar a conocer qué efectos puede tener esto, ¿no? O sea, el Así es. incumplimiento de esta norma, o sea, ya va a tener una intencionalidad que va mucho más allá, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede si de repente yo digo, mira, yo quiero, ya tengo acá la data, tengo el número, tengo la cifra? También estoy intentando comprender qué cosa está pasando. Sin darme cuenta, yo ya estoy aplicando. Si es que utilizara ambos caminos, ya estoy entrando ahí a nuestra tercera vía, que es el enfoque mixto, donde yo ya estoy realizando en paralelo, ¿no es cierto? La investigación desde los dos enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo. Y al final yo daré mis resultados y mis conclusiones desde ambos enfoques. ¿Qué pasó? ¿Qué cantidad? ¿Cuánta gente fue procesada? ¿Cuántos casos no han sido ya sentenciados? Y por el otro lado diré, bueno, es que de todo este grupo de personas, realmente también se encontró que lo habían hecho porque de repente tuvieron una emergencia y no supieron explicarlo, porque no sabían cómo sacar, de repente alguien era analfabeto, no sabía cómo leer, no tenían una computadora y no sabían cómo sacarlo, no lo sé. Yo digo, son Sí, cuestiones que uno claro. puede encontrar quizás, ¿no? Pero ya en el camino yo podré de alguna manera entender qué pasó. O quizá también suceda que, bueno, hay personas que simplemente este tema pues como que no les dan la suficiente importancia y piensan que es algo que no les va a hacer nada y punto, y por eso salen. No sé, eso es lo que O se va a ir inclusive, construyendo. Carmen, o sea, comentando, podríamos de repente investigar, por ejemplo, dos comisarías, una de Lima Norte, de Lima Sur, versus una comisaría de un distrito, de repente, por así decirlo, de una clase media alta, no sé, pues Miraflores, San Isidro, y también podríamos ver las tasas, los índices de comisión de estos delitos, cuántos fueron detenidos, cuántos fueron procesados, porque a veces mucho se dice que hay discriminación, porque detienen más a los de los cono norte, las clases sectores populares, sectores bajos, y a los de sectores media alta no los detienen. Eso es una sensación, una percepción que se tiene, pero con la Una investigación que percepción. tú nos comentas, podríamos determinar si efectivamente es así o no es así, Carmen. Por supuesto que sí. Aparte dices algo muy interesante porque tú ya estás haciendo, digamos, más o menos un esbozo de lo que sería tu población, que es muy Ah, importante determinarla dentro del camino de la investigación, sea cual fuere, ¿ah? O sea, es coméntanos lo de la importante. población, ¿cómo podría ser esto un poquito, Carmen? Ya, mira, en lo que corresponde a la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, es necesario saber cuál es el ámbito donde nosotros vamos a desarrollar la investigación. Ya, Entonces, para eso, como tú muy bien has mencionado, recogiendo nuevamente este mismo ejemplo de estas personas que están siendo detenidas, de repente yo puedo decir, bueno, voy a dividir más bien mi investigación, voy a escoger mi investigación, la zona sur, la zona norte, la zona este, y para ello voy a contabilizar, en el caso del cuantitativo, voy a eso, contabilizar en la zona sur, ¿qué distritos componen la zona sur? ¿Qué distritos componen la zona este? ¿Qué distritos van a componer la zona norte? ¿Verdad? Y dentro de cada una de esas zonas, ¿cuántas comisarías hay, ¿no? Para yo poder contabilizar y especificar. Todo eso va a constituir mi población, que no quiere decir que es lo que voy a estudiar en conjunto, ¿ah?
De Ya. ahí ya yo voy a hacer estadísticamente, ¿no es cierto?, un muestreo. Y este muestreo me va a determinar cuántas comisarías voy a coger de la zona norte, cuántas de la zona sur, cuántas de la zona este. Al hacerlo cuantitativamente, el hecho de utilizar estadísticas para el muestreo nos va a dar una confiabilidad de que esa muestra es la más idónea para nosotros poder reflejar una realidad. No es que la elegimos porque queremos elegirla así, ¿no? Sino hay todo un procedimiento para yo poder seleccionar mi muestra y decir, esta cantidad de comisaría es representativa y adecuada para que después, de alguna manera, pueda dar reflejo de una realidad de todo el panorama que tenemos en Lima Metropolitana, ¿no? Eso es un poco lo que te quería preguntar, o sea, de la población, de toda la población, por ejemplo, Lima Norte o Lima Este, de toda esa población Lima Este, voy a tener que sacar una muestra. Una muestra, es como que de toda una piscina saco un poco, saco una muestra. Pero tú dices un término interesante, que la muestra, y eso quiero que todos los televidentes lo tengan bien claro, que la muestra tiene que ser representativa, no puede ser cualquier muestra. Yo de toda una piscina no puedo sacar un vaso con agua, eso no va a ser representativo de repente, ¿no es así? ¿Y cómo puedo de alguna forma, quiero irte un poco más allá? Yo ya estoy, me he interesado por este tema, de hacer este tema y quiero hacer este tema. Y quiero hacer en el Lima Este. En Lima Este tengo, te pongo un ejemplo, 20 comisarías. No tengo más, solamente tengo 20, felizmente no son tantas. Felizmente en el buen sentido, malo sería porque no tenemos muchas comisarías, pero para hacer mi Claro, investigación va a estar interesante. Tengo así 10 es. comisarías nada más. De esas 10, ¿cómo podría yo determinar cuál podría ser mi muestra más representativa? Tendrías que aplicar, hay diversas muestras, no Ya, estadísticas, de repente en algún otro momento podemos tener la oportunidad como para ya, poder mostrarte, pero hay, por ejemplo, tenemos procesos estadísticos para elegir muestras cuando yo conozco la población. Tenemos procesos estadísticos cuando no conozco también el número exacto de mi población, ¿verdad? ya. Entonces, eso ya se hace, digamos, con programas establecidos. Ya, Es algo que ya está dado, no, ya está no, dado, a ver, perfecto. aquí sabes qué, interesante lo que me dices porque hay algo en lo que quiero incidir. A veces nosotros cuando vamos a hacer un trabajo con enfoque cuantitativo nos martirizamos por los temas estadísticos porque pensamos que nosotros tenemos que manejarlo todo y no necesariamente, o sea, nosotros estamos haciendo una investigación, esto es muy cierto, somos los encargados de realizar y seguir los procedimientos y las pautas, pero lo que corresponde a la parte estadística nunca está de más el poder asesorarse. Ahora, si adicionalmente uno también maneja el tema estadístico, excelente, ¿ya? Pero no, por ejemplo, mucho en las sustentaciones, a veces quienes conforman el jurado de cómo has realizado tú tu estadística, ¿no? Y el pobre tesista, pues, pero usualmente cuando son cuantitativas se asesoran de este tema o esta parte se las elaboran con toda la data que ha trabajado el investigador. Entonces, simplemente sí, bueno, en esa parte yo sí he recibido asesoría para poder hacer mi estadística, pero la Claro, información la he trabajado yo he buscado los datos, yo he recogido, yo he hecho los hallazgos, yo he realizado todo, pero son cuestiones que sí se tienen que manejar con programas ya establecidos, no hay claro, ahí o mucho sea, para que inconveniente. nos puedan, para que nuestros amigos un poco lo tengan bien claro, es de que al final nosotros podemos recibir la asesoría de una persona que conoce el tema de estadísticas, que conoce cómo hacer, cómo ingresar la data, pero nosotros hacemos el trabajo, si tú me permites, el término de campo. Vamos al lugar, recogemos la información, traemos la información. Es como que le entregas al albañil todo el material necesario y el albañil es el que te hace la pared, por así decirlo, ¿no? Es tanto Perfecto. el trabajo de campo como el de gabinete, ¿ah? Porque en el caso de la También. cuantitativa, recuerda que también el investigador tiene que revisar todo lo que son las teorías. En el caso de ustedes, todo lo Sí, que son las leyes, todo lo que son las bastante. normas, ¿no? La Y de doctrina, todo hecho, lo es que el se ha básico, escrito, todo. totalmente, la jurisprudencia. La Entonces, jurisprudencia, así es. así es, todo este tipo de aspectos tienen que revisarlos sí o sí, específicamente en lo cuantitativo cuando se inicia. O sea, en el proyecto cuantitativo, tú inicias justamente con toda la revisión de ese marco, esa normativa, esa jurisprudencia. En lo cualitativo es al contrario.
como comentábamos al principio, es que a raíz de ese trabajo de campo, como muy bien has mencionado, se va a ir construyendo y recogiendo, ¿no es cierto? Mi marco contextual. Ese famoso marco contextual que muchas veces lo confunden con el marco teórico, Ah, ya. pero que en realidad está referido a toda esa realidad que yo voy construyendo respecto al tema que he elegido de investigación y que voy a recogerlo en el campo, lo recojo in situ. Ah, y una última cosita ahí en ese punto que sí me gustaría precisar es que cuando nosotros hacemos investigación cualitativa, justo por eso es que el investigador se convierte en el principal instrumento. Cuando tú mencionas sus instrumentos dentro de tu investigación, el principal instrumento es el investigador, porque es él y nadie más que él quien va a poder ver, observar, recoger los detalles, especialmente cuando es cualitativo, ¿no? Claro, muy bien, muy interesante lo que nos comentas, Carmen. Y lo último es que estabas hablándonos de este tercer camino mixto. ¿Cómo podríamos hacer, cómo sería este camino mixto? ¿Cómo se conceptúa? Ya, en lo que respecta al enfoque mixto, ¿qué sucede? Hubo una época en la cual, digamos, ese enfoque positivista que había, centraba pues los trabajos de investigación mucho solamente en el ámbito cuantitativo. Luego se empezó a dar cuenta la comunidad científica que no solamente lo cuantitativo podía permitirnos realizar investigación, sino que también debíamos realizar investigaciones que nos permitieran comprender y entender al ser humano, porque el ser humano como tal yo no lo puedo medir con números. Cuando se trata de Así es. comunidades, cuando se trata de personas, yo tengo que ir más allá. Es muy variable el ser humano, entonces empezamos a darle un poco más de énfasis a lo cualitativo. Sin embargo, luego se dieron cuenta que estas dos investigaciones por sí solas, si bien es cierto son muy ricas, podrían enriquecerse mucho más y podrían de repente darle una visión más amplia al tema de investigación que se está tratando, si es que hacemos ambas al mismo tiempo. Y este hacer ambas al mismo tiempo, una con refuerzo de la otra, es el enfoque mixto. Sin embargo, acá hago el alcance. A veces, cuando yo voy a hacer una investigación mixta, puedo hacerlo con mayor fuerza en el enfoque cuantitativo y lo cualitativo puede ser mi apoyo. Y viceversa, de Ah, repente ya. mayor fuerza le doy a lo cualitativo y puedo tomar como refuerzo de lo que he encontrado lo cuantitativo. O a veces tienen el mismo peso. O sea, hay diversos diseños también dentro de lo que es la investigación mixta. Es todo un mundo, ¿no? Pero O, se o- complementan, al final se complementan. o sea, Carmen, un poquito para retomar el primer ejemplo, este fenómeno de las personas que incumplen el periodo de cuarentena, del toque de queda, lo podemos investigar desde un punto de vista cuantitativo y saber el número de personas procesadas, sentenciadas, que fueron a la cárcel. Y también podemos hacerlo de un enfoque cualitativo, que es saber el por qué realizan esta conducta, el por qué han cometido esos delitos, qué ha ocurrido, qué ha pasado. Y además nos comentas que este mismo fenómeno lo podemos hacer desde ambos enfoques, cuantitativo Claro, y cualitativo, y nos sale el mixto, y nos sale, como tú nos comentas, una inclusive hasta investigación más elaborada. mucho más rica, o sea, lo que tú muy bien estás mencionando, o sea, nos dices que ya por un lado recoges todos los números, la cantidad de personas que fueron detenidas, las que fueron procesadas, cómo culminaron estadísticamente estos casos, ¿no es Así es. cierto? Y también podemos, por otro lado, ver por qué sucedió esto, por qué incumplieron, comprender, tratar de entender por qué sucedió el fenómeno. Entonces, ambas, si yo las junto dentro de una investigación, ¿no es cierto? Va a enriquecer mi trabajo, porque no solamente me va a permitir ver números y cifras que a veces son fríos, sino también comprender el lado humano. Entonces, si yo complemento ambas, obviamente estoy enriqueciendo mi investigación. Lo cierto es que dentro de ese proceso hay que ver a cuál de las dos le quiero yo de repente dar más fuerza, o si es que ambas van en paralelo y tienen el mismo peso y al final hago las conclusiones de ambas. Como te digo, ahí hay también una serie de diseños, porque voy a hacer la secuencial, de repente hago una primero, luego la otra, ¿no? O de repente lo hago en paralelo, utilizo el distracting, ¿no? Voy a tratar de utilizar ambos enfoques al mismo tiempo, voy recogiendo la data y voy armando mi investigación. Entonces, va a depender de cómo le doy yo el peso a cada uno de esos enfoques al momento de desarrollar.
Excelente, Carmen. Mira, nos has ilustrado mucho con estos tres caminos de la investigación, el cuantitativo, el cualitativo, el mixto. Hay un montón de temas dentro que tocar, como cómo plantear un problema, una hipótesis, un objetivo, la técnica, el instrumento, el diseño. Es una cosa muy amplia, pero hoy nos has aclarado, Carmen, lo primero, lo principal, que es los caminos y las rutas. Te invito, por favor, a que nos des tus reflexiones finales y sin antes comprometerte, Carmen, a unas próximas entregas. No, no va a ser ni la única ni la última, porque hay mucho tema que conversar. Comprometerte desde ya, Carmen, y que nos des unas reflexiones finales sobre estos enfoques y cómo nosotros los abogados de repente podríamos elegir algún enfoque. Ya, mira, en principio, lo que te podría decir es cuando nosotros vamos a iniciar un trabajo de investigación, en este caso de derecho, lo primero que tenemos que ver es cuál es la idea de investigación que yo tengo. Tengo que hacer una exploración de esa idea para ver si es viable que yo pueda realizar o no esta investigación. Entonces, para eso, ¿qué tengo que ver? Hay muchos aspectos, pero entre ellos, uno de los principales, especialmente en derecho, es qué tanto acceso voy a tener yo a toda la información, a toda la data, a los archivos, a los expedientes, ¿no? En este caso que hablábamos, por ejemplo, de las personas que han detenido, yo voy a poder acceder a esa data, en las comisarías me van a permitir entrar, de repente algunas cosas que son de transparencia pública sí me permiten, pero otras voy a poder acceder a todo eso. Entonces, yo también tengo que ver que mi idea de investigación sea viable, porque si no es viable, si no voy a poder acceder, estoy iniciando algo que de repente no voy a poder culminar, que no voy a poder desarrollar, y eso me va a hacer perder tiempo. Entonces, lo primero, tener clara la idea de investigación, hacer una exploración para ver si esa idea de investigación la voy a poder desplegar, y luego, lógico, ya poder definir por dónde es que yo quiero encaminarme, ¿no? Si quiero hacer, de repente, quiero dar a conocer cifras de casos, de leyes, de determinadas resoluciones, todo lo que hay en el ámbito jurídico, o si yo quiero de repente, más bien que se comprenda determinada situación, ¿no? Una cosita, en el caso de lo cualitativo, que cuando estuvimos recogiendo lo de la población, por ejemplo, hay una gran diferencia cuando yo escojo población de cuantitativo y cualitativo. En cuantitativo, en realidad, las cantidades, digamos, si son más grandes es mejor. En lo Ah, cualitativo es al contrario, ah, menos es más, ¿no? Porque si no, yo ya llego a un punto de saturación determinado y voy a encontrar siempre lo mismo, entonces estoy haciendo un trabajo en vano. Entonces, sí es cierto que el mundo de la investigación es muy amplio, que hay muchas maneras de enfocarlo, pero lo primero es esto que te digo, la idea, ver si es viable hacer mi exploración, qué tanto voy a poder realizarlo, y en función a eso poder determinar. Para la formulación del problema, sí, también, pues hay determinados criterios, ¿no? Hay componentes para poder redactar una formulación del problema de investigación, y cada uno es diferente. O sea, es un mundo amplio, muy rico, es lindo, la verdad que es lindo, que a veces nos parece que es complicado. No es tanto por lo complicado, sino que sí hay que tener paciencia, hay que ser constante, ¿no? Y hay que tener toda la intención de poder realizar el trabajo, básicamente. Y ya al final, para poder terminar, mi querido Ronald, es agradecerte, ¿no? Agradecerte que me hayas tenido en cuenta, yo feliz de estar acá, y por supuesto que sí, pues en otro momento, cuando guste, coordinamos y podemos de repente enfocarnos en algún tema específico dentro de estos enfoques de investigación para poder dar a conocer. Muchas gracias, Ronald. no, a ti agradecerte, agradecer a nuestra amiga Carmen Lourdes Arriola Castro, experta en metodología, y por tu valioso tiempo y que tengas buen día, Carmen. Ay, tú también, muchas gracias, y a todos los amigos que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias. Gracias. Chao, Ronald.